Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco, hoy con directo, y directo además que rompe con lo que hacemos usualmente en los directos, ¿no? En los directos normalmente hablamos de política, pero hoy no vamos a hablar de política. Hoy vamos a hablar de Santander, vamos a hablar de la capital de Cantabria y lo vamos a hacer, hombre, con un conocido, vamos, más que conocido del canal, colaborador habitual al que tenemos precisamente en Santander, que es Juan Carlos Pérez. Buenos días. Egunon, Bodía, especialmente a los mayores espectadores de tu canal, como son los venezolanos. Venezuela conocerá una Santander, pero no es vuestra Santander, esta no es la colombiana, esta es la cántabra. Y aún dejando de lado un asunto que puede ser bien interesante, Francisco de Paula Santander, y si mató o no mató a Bolívar, pues evidentemente esta Santander también tiene su etimología bien interesante acerca de dónde viene el nombre de la ciudad. Pero bueno, ciertamente en todo este entorno, aquí encima del Centro Botín, en los Jardines de Pereda y todo el entorno de la bahía, puede ser interesante hacer unos comentarios, sobre todo teniendo en cuenta de que ayer me encontré con una pareja andaluza y le tuve que más o menos situar de lo que podían ver cuando me preguntaron, ¿aquí el casco antiguo dónde está? Pues ya primer fallo ahí. No hay. Y no hay por el incendio, entre otras cosas. Por incendio, curiosamente, andaluz, Sí, que comenzó en la calle Cádiz y terminó en la calle Sevilla. claro. ¿Puedes hablar de ese incendio que ha influido decisivamente en lo que es la actual trama urbana de la ciudad? Porque si no, no se entiende. Bueno, hay tres momentos que cambian la configuración urbana. Uno se olvida, curiosamente, seguramente por lo que vino después. El primero de todos es por esta zona de allí, bueno, está detrás del Centro Botín, cerca de Tabacalera, que es el Cabo Machichaco. Un barco que llevaba explosivos y, valga la redundancia, explotó a finales del siglo XIX en dos tiempos. Un primer tiempo en el que hubo una explosión, llegaron las autoridades de la ciudad, tanto civiles, militares como eclesiásticas, y hubo un segundo elemento de explosión y por lo tanto muchos de estos fallecieron. Evidentemente esto reconfiguró la parte importante que tampoco era tan grande la ciudad en ese momento. Recordemos, fue Fernando VI, un gran rey. A veces los más breves son los mejores reyes de las Españas. Por ejemplo, Fernando VI, Alfonso XII, que duraron muy poco. Y Alfonso XII, bueno, pues estaba reinando y antes Fernando VI fue el que le dio la ciudad, el término de ciudad a Santander. Luego nos encontramos un segundo momento, fue un alcalde republicano, que a semejanza de lo que conoces de París, que a finales del siglo XIX quitaron todas estas calles que eran bastante estrechas y sobre todo ligadas a la madera, para abrir las grandes avenidas del centro de París, en esa suerte de modernismo, pues este alcalde en los años 30 del siglo XX pensó algo parecido para Santander y se agampló un montón de calles y ciudades, vamos, aquí en Santander. Digo ciudades porque luego, con una cosa que luego pasó en el siglo XX español, en varias ciudades, los pueblos que estaban aledaños se ampliaron. Aquí la Albericia, Peñacastillo, que están incorporados al término municipal de Santander. Pero claro, como luego llega la guerra civil y luego nos encontramos con el incendio andaluz, pues parece que este alcalde republicano queda un poco de soslayo y con todas las tropelías que cometió, derribando edificios históricos y todo esto. ¿Qué fue el incendio de 1941? Pasó por la noche, cuando la gente ya estaba derrengada, estaba de vuelta de casa, estaba cansada, y hubo un chispazo en un lugar, no hace falta decir en concreto qué pasó. El asunto es que todavía quedaban calles de casas de madera y el incendio aquí se dice que el sur, cuando entra, también tiene su influencia y aquella noche parecía que había viento sur, y eso inflamó las circunstancias, favoreció la extensión del incendio
Y comenzó un poquito por ahí atrás, en la calle Cádiz, una calle que está al lado de la catedral, está también ahí las estaciones, y que in illo tempore era la fachada exterior de la ciudad, era el acantilado. La propia catedral, la cara que da a este lado, en la calle Cádiz, era la cara exterior de la ciudad. Y fue extendiéndose el incendio hasta llegar prácticamente a este edificio que está aquí, que es la Porticada, eh, al edificio que ahora es la subdelegación, bueno, la delegación del gobierno español, la embajada de España aquí, eh, ese sí le afectó, pero no saltó al siguiente, que es la delegación de Hacienda. Y curiosamente es eso, que empezó en la calle Cádiz y terminó en la calle Sevilla, por eso se le llama el incendio andaluz. ¿Hay cálculos del porcentaje de viviendas a las que afectó ese edificio dentro de lo que era la ciudad de Santander en 1941? Sí, pero eso no me lo sé de memoria, pido disculpas. Aproximadamente, para si me pudieras dar alguna idea de cómo influyó luego en la configuración urbana. Hombre, apenas quedan edificios antiguos anteriores a 1941. Eso te debe de dar una idea. Sí, no hay casco antiguo, que es lo que te preguntaron de hecho ayer. Sí. Bien, hombre, eso ya es, digamos, que suficientemente elocuente para entender que la trama urbana de Santander es una trama básicamente configurada durante el siglo XX actual. Sí, posterior al incendio a 1941. Es decir, no tiene más de 80 años. En buena medida, sí. Claro, es... Entonces, yo te quería preguntar, estando en los jardines de Pereda, ¿qué representan estos jardines para un santanderino medio? Esta zona. Pues son prácticamente el centro. Son, si no el casco antiguo, es el pulmón que representaba en buena medida, hasta hace 20 años por lo menos, tenía algo más de verde, a pesar de que se puede ver que sigue habiendo, sobre todo por esta parte, no tanto por el solarium de Alfonso XIII, que es el que está al lado de los tres edificios Correos, Manuel María Smith, un arquitecto vasco, vizcaíno, que tiene unos edificios allí y también aquí, Manuel María Smith haciendo el edificio de Correos. Luego tenemos el edificio de el Banco de España, que cerró mucho antes que en otras ciudades, lo cual es un agravio para esta ciudad de Santander, porque el banco dice que es de España y, bueno, pues cuando dedicaron a retirar sus delegaciones y delegaciones, pues parece que aquí no hacía mucha falta tener presencia. Y luego tenemos el Hotel Bahía, y está ahí el Solarium, y en buena medida quitaron parte de la gracia, luego quitaron también los patos. Yo siempre he creído que había una suerte de ligazón con el parque de Doña Casilda Iturrizar, de Bilbao, con esta configuración respecto del parque, pero sí, es un lugar que no solamente por esto, sino también por la calle aledaña, que empieza por allí como es Calvo Sotelo, que in illo tempore se llamaba La Ribera, por eso que hemos comentado antes, acerca del hecho de que era literalmente la ribera de la ciudad. Y el hecho de que por aquí, por los jardines de Pereda, el paseo de Pereda, el santanderino no pasea. El santanderino quiere que se le vea para hacerse ver con sus mejores galas, con lo cual aquí tenemos una situación bastante curiosa. Socialmente, para cualquier sociólogo o antropólogo, seguro que haría las delicias el ponerse aquí a diferentes horas del día, durante la semana, para hacer un estudio en profundidad respecto del paisaje y el paisanaje. Una pregunta. ¿Tú me podrías decir que ahora mismo esa idea arquetípica, que al final es una idea arquetípica burguesa decimonónica, ¿no? Sigue existiendo en la ciudad, en Santander, relacionado con el Paseo de Pereda? ¿Sí sigue existiendo el qué? La idea de que el santanderino va al Paseo de Pereda
no para pasear, sino para ser visto. Sí, sí, claro. Es que es muy interesante porque esto me lo podría aplicar años a la Rúa da Raíña, calle de la Reina, que se crea después de la Primera Guerra Carlista en Lugo, ¿no? Y que es una calle relativamente corta, pero sí concebida como de ensanche, que va desde el Concello hasta la Plaza de Santo Domingo. Y realmente ese concepto que tú me comentas de clases, que por cierto también te lo podrías encontrar en la Regenta de Clarín, ¿no? Que también habla de eso, en Vetusta, aunque bueno, Vetusta es Oviedo, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Porque digamos que habla de la estratificación social, ¿no? O del intento, ¿no? De generar un estatus social a través de eso. Mm. ¿Tú qué tienes, si viéramos lo que es la ciudad, no los edificios, qué barrio veríamos en primer lugar? Depende si es por este lado de allí o por allí, pero ciertamente si vamos hacia aquel lado nos Correcto. encontramos con la zona de San Martín, con el ámbito del Real Club Marítimo, que es una especie de isla, porque es como una especie de añadido que está fuera de los límites de la parte de la ciudad, está sobre unos pilares, unas pilastras, que no sé si se ve por ahí, la gente seguramente lo podrá encontrar en San Google, y detrás, lo que habíamos visto, es el Palacio de Festivales, que viene de la etapa de Ormaechea. Ormaechea fue un alcalde que estuvo entre el 79 y el 87, y hizo algunas cosas, sobre todo por aquella zona también, como el túnel de Tetuán, y precisamente esa zona del Palacio de Festivales, en el que en principio iba a tener otra configuración y otros materiales, y se le ocurrió, yo para mi ciudad quiero lo mejor de lo mejor, y se fue a Carrara, cogió mármol, y bueno, evidentemente el precio subió una barbaridad. Estas cosas que tenía el señor Ormaechea, que en paz descanse. Ah, ya falleció, Bien, sí, 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 pero no hace mucho, ¿eh? hace unos años. Claro, es decir, creo que al final de su vida aún estaba planteándose resucitar la OPCA. Vamos, era Sí, un intentó ser candidato para el 2019. Lo que pasa es que hablamos de un auténtico personaje, porque eso de mármol, quien lo hizo también fue Jesús Gil en Marbella, o de traerse mármol para el paseo marítimo. Claro, eso es extremadamente caro. Mm. Luego nos Eh, encontramos cosas como, eh, bueno, hay dos embarcaderos, uno es el Palacio de Embarcadero y otro justo detrás está un embarcadero para los Reginas. No para los Reginas de la bahía, que se puede ir hacia el Puntal o hacia lo que es Pedreña, Somo, Loredo, sino que hay unas excursiones, una por la Ría de Cubas, que está allí un puente para entrar justamente en la Ría de Cubas y se pasa una mañana por allí. O hay otra que te saca hasta la isla de Mogro. Bueno, la grafía, no sé si el que estaba en la administración en ese momento debía de ser gallego, incluso Mouro, pero la grafía originaria es Mogro. Y hay otro que te saca hasta Cabo Mayor, que está prácticamente al fondo de lo que es la playa de Sardinero, al fondo prácticamente de toda la ciudad, y son tres excursiones que estaban allí. Y resulta curioso, un elemento interesante, bueno, ahora están reformando el Palacio Embarcadero, ahí había exposiciones, alguna que otra vez, es que el tren del norte, el tren que llegaba desde Bilbao, terminaba aquí, no terminaba allí atrás, donde están las estaciones, terminaba aquí, en una estación bastante hermana de la Concordia, pero se pensó en unificar todo el tema ferroviario, se tiró, se retranqueó, y bueno, estas cosas de la pérdida, que lo vemos bastante en esta ciudad, el tema de no solamente con el incendio, Machichaco, sino también otros momentos en los que
se pierden elementos históricos, así por la modernidad o por otras cosas, como también en aquella dirección nos encontramos pasando ya al Palacio de Festivales, un poquito después del CAR de Vela, en el centro de alto rendimiento, nos encontramos con los diques de Gamazo. Gamazo, ese ser infernal para los navarros y para todos los forales, aquí hizo unos diques, lo cual es la dualidad de la personalidad de este muchacho, ministro de Hacienda, del gobierno de Su Majestad, en el siglo XIX, pero en este siglo XX alguien pensó que había que tirar los diques de Gamazo y quitaron una maquinaria que era histórica, lo tiraron a tomar por culo. Igual dices, fantástico, estás dejando la ciudad sin patrimonio industrial ni cultural. Solamente es para poner una duna de zaera que al final se ha convertido en un botellódromo para lo que fue los mundiales de vela del 2014. Con todo lo que me comentas, a mí se me plantea una cuestión. Y tú esto lo has podido conocer de primera mano. ¿Hay un ser santanderino? O te lo diría en términos más germánicos, decimonónicos. Un Volksgeist santanderino. Hombre, diría que sí, aunque no sé si por construcción propia o por oposición a la zona rural de Cantabria. Hay una construcción del ser santanderino, sí, en buena medida reflejado en las mayorías absolutas, aunque alguna vez se ha destruido esa mayoría absoluta por parte del Partido Popular. Es una identidad compleja, porque aquí nos encontramos fundamentalmente en el Distrito 3, en la zona centro, pero hay otros 8 distritos. ¿Son igual de santanderinos los del Distrito 3 que los de Cazoña, los de Monte, los de Albericia, que los de Castilla Hermida? Yo creo que no. Se sienten distintos, a pesar de estar en la misma ciudad. Luego hay otra cuestión que me gustaría preguntar, aprovechando lo del ser santanderino. Entiendo que hay una diferencia entre el habitante del centro y el habitante de los barrios. Sí, muy acusada. Efectivamente, y una diferencia de autopercepción. Lo que yo entiendo por lo que me has dicho es que el habitante de un barrio de Santander se puede sentir más de su barrio de Santander. Hasta el punto de que resulta curioso, en 2 sitios, igual alguno más, pero yo he detectado 2, en la entrada y salida de Pequeña Castillo siguen estando los indicadores de usted está saliendo de Santander, está entrando en Peña Castillo, a pesar de que técnicamente son parte de la ciudad. Bueno, te diré que esto todavía pasa, bueno, todavía no, lo hicieron en Lugo, hará no más de 3 o 4 años, que la verdad que lo hizo se lució. Cuando tú entras al barrio de la estación de trenes, que bueno, actualmente están construyendo la intermodal, haciéndote entender que tú entras en Lugo cuando realmente ya has entrado antes en la ciudad y de hecho es trama urbana, así que esto sucede, ¿no? La idea que muchas veces son las propias autoridades las que dan a entender eso, ¿no? De separar barrios del centro, aunque luego el concepto de centro pueda ser elástico, ¿no? Ahora mismo estoy pensando que el concepto de centro en Madrid es el de la M30. Tú dices eso hace 30 o 40 años y te dirían si es que te has ido de borrachera, ¿no? Pero ahora mismo sí que se asume que más o menos la almendra central puedes considerarla una versión macro del centro de Madrid y que en cualquier caso lo que está fuera de la almendra central, estoy pensando en Vallecas, estoy pensando en San Blas, estoy pensando en algunos barrios que están ya fuera, serían arrabales, aunque sean dentro de lo que es la ciudad de Madrid, ¿no? Es muy interesante lo que has comentado. Sí, hay algunas otras ciudades que tienden a ser expansivas, excluyentes o inclusivas, depende de la circunstancia. Ejemplo práctico, donde vaya a venir la estación de alta velocidad en Pamplona, es
para algunos, incluso para el actual alcalde de Pamplona, el señor de Bildum, es Echabacoiz, parte de Pamplona. Pero técnicamente, como es un municipio que está al lado, en Iruñería, que es la zona urbana en torno a Pamplona, que no solamente es el término municipal de Pamplona, que reúne otros municipios, es Cizur Mayor, no es Echabacoiz. Y tratan de apropiarse para decir que la estación técnicamente estará en el término municipal de Pamplona, cuando no. Efectivamente. Sí, cuando hay ese carácter expansivo se hace de esta forma. Pues yo recuerdo, por ejemplo, a ver, con el AVE ha pasado mucho. Sí. Yo lo decía porque, y es una cosa que puede ser interesante mencionarla, bueno, pues es mi querido amigo, teniente de alcalde, Andoni Serrano, a quien recientemente le han hecho unas pintadas, y evidentemente estas cosas suceden también aquí. Aquí nos encontramos, no muy lejos, el aeropuerto, que fue atacado con mortero, y aquí al lado nos encontramos, decía el Solarium de Alfonso XIII, nos encontramos abajo un parking que fue inaugurado por los mismos, por los, no me ocurre ninguna pena decir, esos grandísimos hijos de la gran puta que inauguraron este parking con bombas debido a que era muy fácil venir aquí, no había peaje, con lo cual aquí cometían atentados libremente. He entendido. La cuestión, veo, es que Santander también supongo que debe tener una dualidad de sentimientos. Yo pienso mucho, cuando pienso en las élites locales, ¿no?, de una ciudad, en qué piensan esas élites locales, ¿no? Yo sé que las élites de Bilbao, con matices, piensan en su territorio y en quedarse en su territorio. Luego, si quieres, podemos hablar de Neguri, pero eso es otra historia, ¿no? Sí, resulta curioso porque yendo para allí, hacia lo que es el Palacio de Festivales, hay una dualidad de caminos, uno que puede llevar a Los Peligros, una playa que viste el otro día, porque te pasé una bonita foto, y hay una subida en dirección hacia Reina Victoria, que es el camino de arriba, pasando por la Madalena, bueno, la entrada desde arriba, yendo hacia Piquillo, Sardinero, y resulta interesante porque toda esa fachada, incluso un poquito hacia adentro, podemos encontrar un aroma a Neguri en las viviendas, en todo el elemento constructivo, lo cual resulta curioso y Sí. para mí, hermana en cierta medida. He estado en esa zona de Santander, de hecho. Y es verdad, es decir, si tú te refieres al tipo de construcción que es muy palacetes, de cosas por el estilo, Sí, sí. se parecería mucho a las imágenes que he podido ver de Neguri, ¿no? En Neguri no he estado, pero en esa zona de Santander y tiene ese estilo, repito, de casa modernista, burguesa, de finales del 19, primeros del 20. Lo podrías poner en esos términos. Las élites santanderinas miran a Santander o miran a Madrid. Pues miran fundamentalmente a Madrid y esto se ha visto históricamente. Eso sí, desde Madrid también tiene una suerte de visión acerca de lo que es Santander. Incluso algunos se ha equivocado en algún documento oficial poniendo provincia de Santander, cosa que ya desde 1981 no es. Pero ciertamente Santander ciudad, que es algo que gusta a algunos, porque para mí Santander pues es una ciudad o un banco, pero no es una provincia. Hay que tener respeto a lo que cada cual... a ver, si usted es a Coruña, no le ponga La Coruña porque está insultando. Si usted pone Santander para referirse a Reynosa, usted está insultando. Con lo cual, aquí las cosas claras y el chocolate espeso. Lo mismo que decía respecto de Ávila, Segovia.
respecto de Madrid. Sabes perfectamente que Pablo Casado fue candidato por Ávila, no siendo apulense como lo fue el señor Adolfo Suárez González, que ese sí era de la tierra, pero Pablo Casado no. Pero le pusieron porque había una suerte de lista para los candidatos de Madrid, una lista de cuáles podían salir, y si no estaba en esa lista de candidatos que podían salir, pues se tomaban por los alrededores en Ávila o en Segovia para meter a todos estos paracaidistas. Cuneros de toda la vida, pero si eso también lo hizo José María Aznar, precisamente también por Pues Ávila. esto se hizo aquí. El actual presidente de la Junta de Andalucía, José Manuel Moreno Bonilla, fue diputado por Cantabria en el año 2000. Bueno, del 2000 al 2004. Y Luis Bárcenas, senador por Cantabria. Sí. Sí, sí. Y ninguno de los dos creo que pasó por aquí. No, de hecho, el presidente Miguel Ángel Revilla aún explicó, ¿no?, un encuentro que tuvo con Bárcenas, creo que en el aeropuerto de Parayas, Maliaño, ¿no? No, fue en Madrid. Sí, pero creo que hubo una vez que se dignó Bárcenas a aparecer, una, tampoco pensemos que muchas, pero sí que precisamente el encuentro era que le había preguntado qué sabía el de Cantabria o algo así. Tú sabes, creo que de esto ha hablado además varias veces Revilla, de ese encuentro con Bárcenas, de preguntarle, porque es que no conozco a mi senador por Cantabria. Sí. Ciertamente los cargos públicos han intentado hacer carrera en Madrid. Otra cosa es que del nivel medio de aquí, de la ciudad, de los que han pasado por la alcaldía, por distintos puestos de gobierno, pues no hayan dado el nivel para dar el salto suficiente a Madrid, debido a que de su nivel pues había muchos en la capital o en provincias. Y el único que ha tenido el nivel suficiente fue Íñigo de la Serna, que llegó a ser ministro, pero el resto pues han tenido que conformarse con el poder municipal, regional, desde Ormaechea en adelante, y alguno, por ejemplo, el señor Martínez Sieso, que fue el que inauguró el museo aquel del Cantábrico, marítimo, siendo Revilla vicepresidente en aquel gobierno del año 95 al 2003. Posteriormente, cuando llega Nacho Diego, fue presidente de la autoridad portuaria, pero no más arriba, siempre dentro del ámbito de la comunidad autónoma. ¿Quieren dar el salto? Claro. ¿Pueden dar el salto? Pues quizá a diputado, tal vez a senador, pero es complicado que les cojan para algo más, debido a, curiosamente, algo que no suele ser bastante habitual, como es la meritocracia, que a veces en el duopolio político PP-PSOE, pues a veces no funciona, sí, pero cuando tienes enchufes diversos respecto de la geografía y hay competencia, pues dentro de esa lista de enchufes, pues igual alguna meritocracia puede tener algún puntito por ahí. Creo además que hay un problema añadido. Si no recuerdo mal, Cantabria a Cortes Generales elegiría, son 5 diputados. Sí. Y 4 senadores. Como Navarra. Claro, como Navarra. Decir, claro, pero sí, porque en poblaciones, bueno, Cantabria creo que está un poco por debajo de los 600.000 habitantes ahora mismo, creo, anda cerca. Sí, pero para efectos es lo mismo. Sí, pero quiero decir, son 5 y 4, hombre, tampoco hay tanto donde repartir, porque al final tienes 2 que van a entrar seguro, que son PP y Vox, perdón, PP y PSOE. Creo que Vox retuvo por muy pocos votos el diputado en Cantabria, bueno, por tan pocos votos que tuvo que esperar al CERA para ver si lo retenía. Sí, y porque el PRC decidió no ir a las elecciones. Efectivamente. Y luego además, a ver, bueno, son 4 senadores de elección, bueno, y luego hay uno de designación solo, porque luego creo sí. que decir, al final son 10 personas que mandas a Cortes Generales. Si vas dividiendo, sabes que el PP no se va a llevar menos de 4 o 5. El PSOE se puede llevar mínimo
otros 2 o 3. Entonces tampoco hay tanto donde repartir, ¿eh? Digo, sí, Sí, si hablamos en términos de élites, el PRC se ha logrado meter alguna vez en el Parlamento. sí, con un Cuando diputado y con un senador, el de extracción autonómica. sí, efectivamente, el designado. Pero tampoco hay tanto espacio competitivo, es decir, pero sí me parece interesante porque cuando yo te digo si las élites santanderinas miran a Madrid, iría más allá. Las élites santanderinas tienen un proyecto propio de desarrollo más allá del de intentar triunfar en Madrid. Esa es una pregunta interesante. Y resulta curioso porque, no en esta, porque los ciudadanos de Santander, después de haber tenido unas dificultades semejantes a las que sucedieron en el primer mandato de Alfonso Alonso en Vitoria, otra ciudad que está hermanada por la historia, resulta curioso. Y si eso luego lo puedo desarrollar. La gente en Vitoria decía que querían salir de Alfonso Alonso y luego votaron a Alfonso Alonso. Aquí la gente en la pasada legislatura decía que la alcaldesa Gemma Igual, que había heredado el chiringuito, no César Díaz, que ahora está en el puerto, se lo quitó, es la única persona que podía hacerle competencia en el ayuntamiento, está ahora en la autoridad portuaria. Gemma tenía problemas de comunicación. Era un gobierno de coalición con Ciudadanos. El señor Ceruti, al que en teoría le impidieron hacer un gobierno alternativo, porque, como sabrás, Ciudadanos había nacido para tener una alternativa y no estar siempre con los mismos y hacer regeneración. Pero luego, en la regeneración, decidieron competir con los de siempre y gobernar con los de siempre. Y aquí los de siempre eran el PP. Y el que osó hacer lo contrario fue convenientemente laminado. Pues Ceruti era el responsable del planeamiento urbano. Un planeamiento que se ha quedado en el cajón en cuanto salió de la concejalía, quedó metido. Pero era la idea de una mirada décadas a posteriori, con lo cual te puedes hacer una idea de cuál es la idea que tenían las élites santanderinas respecto del futuro de la ciudad si se lo habían cedido como materia María a ese compañero de viaje como era Ceruti y como era Ciudadanos. Sí, no, muy edificante no es que sea. Te quería preguntar por temas más prácticos, porque, no sé, yo te noto y Es que antes de eso te puedo abundar. Hay un comunicador habla. que se llama Walter, que creo que lo conoces porque le da al deporte también. El de la voz rasgada. Sí, la hora de Walter, claro que lo conozco. Cuenta. Pues Walter tiene la idea de que cuando ha llegado la Buruaga al gobierno, creía que le iban a considerar de los suyos y lo hacían. Pero ha empezado a criticar porque dice que están haciendo exactamente lo mismo que Revilla, pero sin su salero y su gracia. Con lo cual, están cabreadísimos en Peñarbosa. Peñarbosa está por ahí detrás, está ahí donde está el gobierno de Cantabria. Están cabreadísimos porque dicen, que era de los nuestros, pero ahora nos está criticando. Ah, pues es libre, Walter es libre. Y critica ciertamente que el último que hizo aquí algo en Santander fue lo que he dicho del Mundial de 2014, Íñigo de la Serna. Y que esta señora, Gemma Igual, está simplemente aguantando la ciudad y ni siquiera está limpiando la ciudad porque todo el mundo se queja de la limpieza. De hecho, me parece también atinado que me hables de Walter García, porque es un periodista que me consta que en Cantabria tiene un cierto predicamento y hasta cierto punto marca bastante la opinión, sobre todo en sectores de la derecha. Ha estado en la COPE muchísimos años. Estaba como periodista deportivo, hombre, era el que seguía al Racing. Pero la hora de Walter, por ejemplo, es un programa que lleva un tiempo y sí que lo he escuchado darle a Revillas como carnet de identidad. Por lo tanto, que pase esto me parece significativo. Sí, ahora está en Mix FM,
en su propio programa, hace sus cosas, y la ciudad, pues, tiene sus complicaciones directamente, más allá de algunas ideas que han sido directamente plagiadas al programa electoral del Partido Regionalista de Cantabria. Algún vídeo en mi canal he hecho desde algunos lugares, desde la antigua situación del pasaje de Peña de Cuervo, que luego se retranqueó en dirección hacia lo que es el ambulatorio de Villa Armida, y hay una pasarela que en principio se iba a hacer provisional, pero se hizo en hormigón, porque en principio aquella zona iba a ser pasto de la reordenación ferroviaria. Lo hizo Vicente Mediavilla, cuando era consejero de Revilla por el Partido Regionalista de Cantabria, y en teoría se hizo en 2007. Te puedes imaginar lo que ocurre justo después. Como diría Javier Milei, no hay plata, no hay plata. Sí. Y por lo tanto entró la crisis, el asunto se postergó, ahora se está intentando retomar, pero ese proyecto de pasarela se hizo sin decir que era un proyecto que venía en el programa electoral del PRC. Y lo compró, lo robó, lo plagió el Partido Popular. Aquí atrás, entre lo que es la delegación del gobierno y el Departamento de Hacienda, la de Jesús Montero, pues está la Porticada. Es una zona que está abierta y se podría cubrir para no tener que poner carpas debajo. Todavía no se ha hecho. Y la idea la tenía el PRC en el programa de las elecciones. Hay algo que a mí me gustaría preguntarte que va, bueno, quizás más a lo práctico o incluso a lo banal, pero tú has escrito algún libro ambientado en Cantabria y concretamente en Santander. Estoy pensando en Burdinsare, el honor de Merrochi, ¿no? Sí. Bien. Y en buena medida tiene que agradecerse a Eva García Santuturi en su primer libro, que tuvo éxito en Amazon, lo publicó directamente en ellos, y fue La saga de los Rojos. Un libro que ya teniendo una distancia respecto a las calles y de ciertos lugares es emocionante porque muchos de los sitios, prácticamente todos los de la ciudad de Santander, que dice Eva en su libro de La saga de los longevos, en aquel primer libro, los habíamos transitado y más de una vez, con lo cual es emocionante que alguien escriba de lugares que tú has visitado. Imagínate que tuvieras un libro sobre los lugares de Foz y te lo leyeras y, bueno, pues seguro que te haría... Escribí una novela, de hecho. No digo que tú escribas. No, digo que otro escriba. Ah, vale. Que otro escriba esos lugares por donde tú transitas y ese libro tenga éxito y lo lea mucha gente y digas, coño, esta gente está leyendo de los lugares que yo conozco y por los que yo paso. Es que precisamente cuando publiqué mi primera novela, que estaba ambientada en Foz, tengo un comentario de una persona a la que no conozco personalmente, aunque sé quién es, pero no la conozco personalmente, diciendo que precisamente se le hacía raro, pero para bien, que salían reflejadas las calles por las que él paseaba todos los días, ¿no? Así que entiendo lo que quieres decir. Eso es un recurso para el presidente del lugar, muy novedoso. Entonces, yo te quería preguntar, hombre, en Burdinsare hablas de un restaurante que yo también conozco, donde me consta que se come bien, pero que es la del mar. Entonces, yo te quería preguntar, visitantes, tú si le dices a alguien, oye, quiero comer de menú o de carta sin pasarme y quiero comer cocina tipo montañesa, que se le llamaba, ¿tú le podrías decir por dónde ir a alguien en Santander? Bueno, hay algunos sitios, evidentemente no les recomendaría ninguno de aquí, de esta fachada, porque toda esta parte de aquí son bastante careros, pero cuando uno se retranquea, sobre todo
parte de aquí detrás de la Plaza Pombo. Y cuando uno sube en dirección hacia allí, Ayuntamiento, calle Burgos, y sube hacia la Plaza Numancia, pues también hay otros lugares por ahí arriba. Cerca de las estaciones, en el Café Español, hay también hay alguna zona que puede ser, pero es complicado, es complicado. Es más fácil encontrarnos al Burger King que han abierto enfrente del ayuntamiento o alguna cosa parecida, que son más tipo franquicia que otra cosa. Resulta ciertamente complicado. Entonces, si queremos comernos un cocido montañés dentro de poco, que la cosa ya se va a ir a tono, hay que buscar. Sí, creo que en el Español, al lado de las estaciones, y uno que está ahí cerca del Rincón Juan Carlos I, que no sé si lo van a querer quitar de nombre. De momento tenía ese nombre. Ya había estaría bien. Sí, ahí hay un tío vivo. Y bueno, pues ahí hay un restaurante en el que en principio se puede comer cocido montañés por ahí al lado. También ahí se sube una calle que está justamente llegando a ese rincón Juan Carlos I, que es la calle Alcázar de Toledo, que le cambiaron el nombre por motivos obvios, porque evidentemente si hubiera un motivo respecto de la arquitectura, pues habría un Alcázar de Segovia por aquí también. Y no, Alcázar de Toledo, pues por lo que todo el mundo sabe, el general, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el que hizo la Moscardó. defensa, Moscardó, sí, que luego estuvo con Otto Skorzeny en un congreso en el 56, de neofascistas y todas estas cosas. Pues da a Calle Alta, que es donde está el Parlamento de Cantabria. Le cambiaron el nombre y luego alguien lo llevó a la justicia y la justicia dijo que tenía que restaurarse el nombre anterior. Así que fantástico. Una pregunta, Juan Carlos. ¿Alguien que visite Santander que quisiera ver pues algún monumento de importancia, algún museo de importancia, más allá de que el entorno paisajístico es muy bonito y yo hablo en primera persona porque lo he visto? ¿Qué les recomendarías? Bueno, está el MUPAC, está debajo del Palacio, bueno, Palacio Mercado de la Esperanza. No me equivoco, el Mercado con el Mercado del Este, porque el Mercado de la Esperanza está detrás del Ayuntamiento y el Mercado del Este está aquí detrás. Pues en los sótanos hicieron una especie de museo de arte prehistórico y también de situación guerra civil. Están en el antiguo sitio del Palacio de la Diputación, que está por allí, enfrente de Peñarbosa, San Martín, subiendo hacia el túnel de Tetuán. Pero en buena medida, bueno, también en el edificio del Banco de España están haciendo un Reina Sofía en desconexión. Pero si tuviera que decir algún museo, pues evidentemente estamos en uno que no patrocina, pero ahí está el Centro Botín. Ese que decía, de debajo del mercado, y tenemos también el Museo del Ferrocarril, que es prácticamente inaccesible, pero está bastante bien. Está debajo de la pasarela de Castilla Hermida, respecto de la zona, conecta curiosamente con unos ascensores en donde estaba la prisión provincial. Se llega a ese espacio que ahora es un solar vacío, en la parte de arriba, cerca de la calle Alta, y creo que ese Museo del Ferrocarril, no sé si es especial, porque puede tener elementos que podemos ver en otros museos del ferrocarril, pero sí necesita cariño y que seguramente vaya a ser trasladado o desaparecido en próximas fechas. Con lo cual es complicado, ¿no? A pesar de que esta zona del centro se establece la idea de que pueda uno tener la idea del anillo cultural, que lo llaman así, pues tampoco uno se motiva tanto para una historia regional, porque cuando uno ve
aquí cerca del Hotel Bahía, hay una entrada para el parking que decía de Alfonso XIII. Supuestamente hay una entrada a un pequeño museo. Un pequeño museo acerca de los muelles, porque esta zona fue muelle históricamente. Recordemos el Cabo Machichaco. 15 años llevo por aquí. Incluso he registrado una instancia en el ayuntamiento para poder entrar ahí. Todavía ni siquiera han contestado. Y supuestamente eso es un museo sobre historia de la ciudad. Con lo cual, resulta complicado una historia a la que las instituciones le dan la espalda. Sí, y por lo que yo estoy entendiendo es una cuestión de pura y simple desidia, porque ni siquiera hay una respuesta. Sí, porque ¿no? en buena medida había unas estelas por ahí y las estelas están en un almacén al aire libre y ahí sí. Es de jade, totalmente. Mira, antes de ir finalizando, tú me habías hablado de la relación entre Santander y Gasteiz y no me gustaría terminar sin que nos hablaras de ello. Es una historia que resulta curiosa, como es el hecho de la Hermandad de las Marismas. El propio nombre de la propia ciudad resulta curioso para desorientar a la gente, porque se tiene la idea, y no sé si conoces la historia de San Celedonio y San Emeterio, que eran mártires cristianos de la época de comienzos de nuestra era común, y que supuestamente, bueno, estaban en la zona actualmente de La Rioja, bajaron, dieron la vuelta a la península en un barco como de piedra y llegaron a la bahía y llegaron por la Horadada, por eso la denominación supuesta de San Emeterio, de San Emeter, Santander. Y decía la leyenda que si esa roca de la Horadada se partía, la ciudad se iría como la Atlántida, se hundiría. Se partió hace unos años. Y mira, la ciudad sigue estando aquí, con lo cual la leyenda se ha comprobado falsa. ¿Cuál es el nombre auténtico de Santander? Pues San Andrés. Santander. Y eso lo conectaría precisamente con la situación de la Hermandad de las Marismas, esa situación que en aquel momento, cuando el rey de Inglaterra venía a pedir cuentas por alguna situación comercial o algún pirata que podía haber respecto de ciudadanos de la actual Cantabria, la comunidad foral o comunidad autónoma vasca, le decía, no, esta gente no es de los míos, no tengo nada que ver con estos. Además, tienen tratados internacionales firmados, que era una especie de liga hanseánica, la Hermandad de las Marismas, una hermandad de ciudades libres ligadas a marismas. Vitoria tenía una marisma y sigue teniéndola en la zona de, bueno, cerca de Ajurianera y toda esta zona, es hasta afectar la situación de la nueva estación de alta velocidad con ciertos posicionamientos de los vecinos. Y desde Hondarribia, pasando por Guetaria, pasando por Bermeo, Casturdiales, Laredo, la propia Santander, en ese final del siglo XV, teníamos una hermandad que se reunía, pero en aquel momento, conocerás Jerez de la Frontera, no sé qué de la Frontera, todo esto de la Frontera eran ciudades que tenían sus privilegios, sus fueros, entendiendo como fuero no lo que tenemos nosotros, sino un fuero ciudadano, de ciudad, de usos y costumbres privilegiados para la reconstrucción y la repoblación. Pero eso se terminó. Se terminó y los nobles tenían esa costumbre de seguir teniendo esa idea de ciudades enfeudadas, y a un noble de estos le dio la ciudad de Santander, como si fuera en compensación, porque no le había podido dar una ciudad en Jaén, o en Cádiz, o en Málaga. ¿Y qué pasó? Pues evidentemente empezó a tratar de tener su propia política económica, por decirlo de alguna manera, aquí en Santander, y la gente se rebeló y apeló a esa hermandad de las marismas. Y hubo una batalla
cerca de la catedral. Ahora la calle se llama Lealtad, precisamente por esto, porque se hizo la ficción de que los combatientes de Santander, con los aliados, que normalmente se les suele quitar de en medio, porque sería raro pensar que hubo combatientes de Bermeo o de Hondarribia aquí, en esa batalla, combatían en contra del noble y a favor del rey, con lo cual eran leales al rey. Ese rey que les había quitado su ser y sus fueros auténticos, los de verdad, no los fueros que fueron concedidos en el ámbito del tema de la repoblación y reconstrucción. Y por eso, eso de muy leal, que a veces se pone en los sellos de las ciudades, pues aquí está por eso. De hacer la ficción de que en realidad pues, no hay esa conexión, de que el rey le dio el poder sobre esta situación al noble, y el noble lo hizo más o menos por su cuenta. Los ciudadanos aquí de Santander se rebelaron en defensa del rey, y esa batalla, eso sí, en 1490 suprimieron la hermandad de las marismas desde la monarquía hispánica para que jamás pudieran volver a repetirse esos acontecimientos. Ciertamente es muy interesante y habla de estas relaciones que ha habido siempre entre Santander y Cantabria y Euskadi, ¿no? Al final, Cantabria, un territorio que bascula entre Euskadi, Asturias y Castilla, pero con una identidad propia, ¿no? Definida. Sí, precisamente el 28 de julio es un día que te sonará de algo. El 28 de julio, pero de 1778, el Día de las Instituciones, bueno, a posteriori se conoce como tal, se reunió en la Casa de Juntas de Conde San Miguel la constitución de la provincia de Cantabria. Importante, provincia de Cantabria. Después de la superación del pleito de los 9 valles, que venía derivado en parte de la Asturia de Santillana. Luego estaba el bastón de Laredo, que viene precisamente de esa relación con el reino de Navarra y con el señorío de Vizcaya, fundamentalmente en la parte oriental para un cántabro, parte occidental para un vizcaíno. Y, evidentemente, hubo esos más y sus menos, y la que estaba en medio, que era la ciudad de Santander, dijo, para unificar todo, no solamente exijo para hacer esas gestiones ser la capital, así que ni Laredo, ni Santillana, Santander, sino que además exijo que la provincia no se llame Cantabria, sino que se llame Santander. Esto mucho antes de la unificación de Javier de Burgos en 1833, que estableció las provincias, las diputaciones, y que, salvo alguna excepción, la capital se llamara como la diputación y viceversa. Por lo tanto, había esa situación respecto de cuál era la capital y cuál era el territorio, ya desde siglo XVIII finales, siglo XIX, y esto ha permeado hasta el siglo XX, con estas dificultades de relaciones, tanto por un lado Asturias, como por el ámbito vasco, el tema de Castilla, el que se separó, tenemos ahí una situación bastante curiosa en la transición respecto de AP, UCD. La situación política, por lo tanto, en los últimos 40-50 años ha estado bastante curiosona, en un debate de fondo que nunca ha sido resuelto, sobre todo teniendo en cuenta de que las más de las veces, y seguro que si pregunto por aquí abajo, no sabrán decirme de respecto del estatuto proyectado en 1937 y acerca de la situación respecto de que había esa dualidad ya entonces, en 1936-37, respecto si tenía que ser un estatuto castellano o un estatuto santanderino / cántabro, si en realidad la situación respecto a la incorporación del Consejo Interprovincial Santander, Palencia, Burgos era un estatuto castellano, o en realidad simplemente estaba pensado respecto de las poblaciones norteñas de Burgos y Palencia que habían tenido relación con el territorio de la montaña, como decía en Peñas Arriba, José María Pereda, por ejemplo. Por lo tanto, ciertamente, si uno trata de profundizar, y en estos 15 años he tratado de profundizar por curiosidad,
en situaciones respecto de esta ciudad y del territorio, pues uno puede encontrar material que investigar, pero no libros. Eso compartimos también con los vascos, el tema de la agrafía, el no haber puesto negro sobre blanco, aunque aquí todavía menos, estos debates políticos. Y, por ejemplo, Bernardo Colsa, tengo algún que otro vídeo explicativo de alguno de sus libros, precisamente sobre el debate territorial cántabro, un libro bastante gordo, con artículos recopilados de siglos XVIII, XIX, XX, acerca de esta polémica, el tema del estatuto posible de 1937. Por lo tanto, materia hay. Lo que parece que no hay son ganas de profundizar en la historia, porque esto llevaría a transformar el debate político. Y recordemos un pequeño detalle. Decía precisamente, ahí tenemos el Palacio de Festivales. El PP, a diferencia de Asturias, que tú los tienes cerca, en Asturias, cuando nos encontramos el príncipe de Asturias, ahora princesa de Asturias, te sacan las gaitas, vestidos tradicionales. Aquí, cuando gobierna el PP, los eventos tienen un cariz de aeropuerto que tira para atrás. Efectivamente no es así. Hay que decir que en Asturias el Partido Popular no suele gobernar. De hecho, solo ha gobernado una vez. Pero en cualquier caso nos valdría para decir que en los concejos donde gobiernan ellos sí que mueven la cuestión. La toponimia, por ejemplo, en asturiano, cuando, hombre, en Sison, sin ir más lejos, que están gobernando en coalición con Foro, ¿de acuerdo? Se está manteniendo, se ha roto hace poco el pacto de gobierno donde está el aeropuerto, ahora no me acuerdo de cómo se llama el municipio, precisamente porque no han desmantelado el servicio de normalización lingüística para el asturiano. Sí, no, hay diferencias, digamos, de peso y bastante importantes. Eso entiendo lo que quieres decir. Luego hay que entender que en la generación del pensamiento cántabro ahí hay dos vértices, ¿no? Claro, tienes el Instituto de Estudios Montañeses, pero es que eso es del CSIC. Empecemos por ahí. Tienes a DIC, que ha hecho algún pequeño manual. Pero es que luego, cuando tú te has escrito un libro bastante extenso y prolijo, por cierto, sobre cómo diseñar un cantabrismo urbano, tampoco ha tenido, digamos que la posibilidad de que sea mejor, ¿no? Es una falta de interés de gran parte de las élites, ¿no? Sí. Lo digo porque es que yo me he leído tu libro sobre cantabrismo y eso podría ser el libro blanco de un partido político, podría ser muchísimas, o de una fundación más bien, ¿no? Pero vamos, creo que como gallego sí falta a veces de interés de ver las cosas desde una óptica cantabrista y autocentrada. No, es un poco, quizás el problema que yo veo. Pero bueno, esto es una reflexión que quería hacer como broche, si querías tú añadir algo. Bueno, que evidentemente toda esta zona tiene su interés para la gente que se acerque. En parte yo lo hice en el año 94, venía del camping que aparece precisamente mencionado en Putisar en honor de Morroci, que está ahí enfrente. Aquel año fue el del Mundial de Estados Unidos, el codazo de Casotti a Luis Enrique y muchas otras cosas, el fallo de Julio Salinas. Vine con mi padre, estuvimos por aquí. ¿Quién diría que mi futuro estaría por aquí? Evidentemente, toda esta zona recomiendo vivamente el hacer las 3 rutas, bueno, para aquel que se pueda acercar y que tenga disponibilidad temporal. Las 3 rutas, acercarse al Puntal, estar por la zona, pero también por lo que es el tema de la ciudad, acercarse por esta zona
céntrica, Jardines de Vereda, mirarlos, entrar por la zona de la Porticada, por la Plaza de Pombo, que está aquí detrás, entrar por la Catedral, que tiene eso que comentaba respecto, bueno, comentabas tú, de la dualidad. En la Catedral está encima, pero abajo no hay una iglesia, con lo cual la gente rica entraba en la Catedral, la gente pobre entraba en la iglesia, con lo cual, clases, aquí, clases. Por supuesto, toda la zona de calle Burgos, Plaza Numancia, subir por la avenida Oviedo hasta Cuatro Caminos, ahí en la Plaza de México. Por tanto, aquí, en toda esta zona central, pues uno puede encontrar cosas bien interesantes, incluido, por supuesto, yendo para allí, la Península Magdalena y el Palacio de la Magdalena, que bueno, pues, también lo hermana el Palacio Miramar de San Sebastián. Efectivamente. Me parece, la verdad, un planteamiento bastante global, bastante interesante. Yo creo que quien quiera conocer Santander, pues probablemente se ha quedado con el gusanillo de ver más, y esa era la idea, entre otras cosas, ¿no? Conocer sus paisajes, conocer su gastronomía, conocer, ¿por qué no? Hombre, yo sé que no es tu caso porque eres abstemio, ¿no? Pero conocer también su orujo de liébana, que está muy bueno. Y, en definitiva, conocer un territorio y una tierra que vale la pena visitar. Bueno, yo, Juan Carlos, te quiero dar las gracias porque, oye, yo sufro cuando te veo aguantando a pulso el móvil durante tanto tiempo. Entonces, yo he tenido 1 hora, así que... Bueno, oye, no pasa nada. Oye, te doy las gracias por este directo especial mañanero. Y nada, si os ha gustado, como esto va a quedar colgado, pues ya sabéis lo que podéis hacer. Comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo, Juan Carlos, y nos vemos en el próximo.